Cantábamos el canto de que somos barro en las manos del alfarero y que muchas veces Él tiene que quebrantarnos de una u otra manera porque Él quiere perfeccionar la obra en la vida de cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, no sé, hay unos que nos visitan, bienvenidos, al rato les vamos a dar la bienvenida por sus nombres, pero qué bueno que estamos este día en la casa del Señor. Me gusta siempre considerar un versículo bíblico, dice, este es el día que ha hecho el Señor. Porque no tenemos la capacidad para hacer un día nosotros. No tenemos la fuerza, la sabiduría y la economía para hacer un día nosotros. Pero Dios ha tenido ese delicado cuidado y si Él lo ha tenido de darnos un día nuevo, motivo de darle gracias, Señor, y bendecir su nombre, en el nombre de Jesús. Pero Dios demanda algo una vez que tienes entendimiento, que Dios te ha dado un día y este es el día que ha hecho Jehová. Te dice el Señor, alégrate y gózate. No es qué tan bueno y qué tan malo está el día, ya lo hemos considerado. Lo importante es que tienes un día más de vida. Tendremos a decir nosotros, a clasificar los días como buenos o como malos. Cuando está malo nos entristecemos, nos afligimos, nos angustiamos, lloramos. Pero el Señor te dice, no es tan importante si está malo o está bueno. Lo importante es que tienes un día. Alégrate y gózate en Él. Cuando ve eso el Señor en nosotros, dice, yo puedo hacer algo por Él. Allá va un hijo que agradece por este día, aunque este día para él no es quizá lo más agradable, pero él honra, alaba, exalta, se alegra, se goza, el contentamiento en el nombre de Jesús. Quizá las situaciones no cambien, pero la alegría cambió el estado de ánimo de mi vida, cambió el estado de ánimo de toda mi familia y cambió el panorama de todas las cosas. Porque siempre en alegría, nuestra mente fría, tomamos decisiones de una manera. Perturbados, dañados, afligidos, angustiados, desesperados, siempre la decisión va a ser errónea. Pero cuando hay alegría, gozo en tu corazón, en los problemas, en la lucha, en la tribulación, siempre Dios te va a dar la salida exacta, correcta. Démosle una ofrenda de aplauso a ese Dios maravilloso, lleno de amor y misericordia. Dios nos va a hacer una pregunta. ¿Cómo está tu tierra? Pregúntele a su vecino, ¿cómo está tu tierra? Porque este día Dios nos va a desnudar. No físicamente, no se preocupe, va a decir, ciérrame la puerta, 2, 3 pensaron irse. En lo espiritual Dios nos va a hablar de una manera especial, ¿cómo está mi tierra? Y nos va a confrontar el Señor. Porque la tierra, la verdad, hay tierras muy bonitas sobre la faz de la tierra, hay tierras arenosas, tierras arcillosas, tierras rojas, tierras amarillas, tierras muy preciosas. Hay muchas tierras, pero ellas no tienen la capacidad para cambiar su estado físico, químico, pigmentaciones, colores. No, ellos no tienen la capacidad. Pero la tierra de nosotros, porque veíamos en el canto que somos barro, y en la Biblia vamos a encontrar también que somos tierra. La tierra de nosotros sí tiene el potencial y la capacidad de cambiarse con la decisión y la determinación que nosotros tomemos. Porque este día Dios nos va a confrontar y vamos a ver diferentes tipos de tierra que se siembra y se siembra buena semilla. El sembrador salió a sembrar, vamos a ver ese pasaje. Pero la capacidad y el potencial para el rendimiento de aquella semilla no la tiene la semilla en sí, la tiene la tierra. Que en la condición que esté la tierra es el fruto que se va a dar en forma de la potencial de la tierra que lo va a recibir. Amén. Entonces el tema, no sé si ya lo pusimos en pantalla, quiero que no se le olvide, ¿cómo está tu tierra? Analicemos este día nosotros. Cada uno de nosotros sabemos en qué condición está nuestra tierra. Porque Dios nos va a enseñar a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Quiero que me acompañe a la escritura. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 13. Bendito el nombre de Jesús. Vive y reina. Vive y reina. 4:13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo? Pues entenderéis todas las parábolas. El sembrador, 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Precioso mi Señor y buen Padre Celestial, hemos congregado en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret. Hemos adorado al Padre con comunión con el precioso Señor y amigo nuestro Espíritu Santo, que mora en gloria en todo lugar y aquí está en esta su casa. Hemos adorado, alabado, exaltado. Señor, ahora ha sido presentada su palabra delante de su precioso pueblo.
Rogamos que no sea el de la voz, sino sea usted en la voz, Señor, que va a ser llevado este mensaje. Que sea su Espíritu Santo a través de cada palabra, Señor, penetrando, inundando cada corazón, Señor, y formando, Señor, como usted nos quiera formar, Señor, como lo hace el alfarero divino en la vida de cada uno de nosotros. Su mirada atenta en este lugar, le rogamos, le pedimos su presencia maravillosa, Señor, y que al mover de su precioso Espíritu Santo usted disipe toda contrariedad, disipe toda ansiedad, toda preocupación, Señor, toda distracción, Señor, todo pensamiento, Señor, y todo afán que quiera perturbar, dañar, para que esta su palabra sea implantada entre su pueblo. Hemos congregado, y congregar quiere decir venir a escuchar la voz de Dios a través del predicador. Que no sea la excepción este día, Señor, que sea su voz la que nos ministre a través del consejo de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele una ofrenda de aplauso al Dios maravilloso, lleno de amor y misericordia. Y así puede ocupar su lugar. En esta parábola encontramos varios elementos. Encontramos al sembrador, encontramos la semilla, pero también se nos refleja la tierra. El sembrador, cuando analizamos la actividad del sembrador, que dice que es el que siembra la palabra, dice el versículo. Si nos vamos a la atmósfera natural, secular, la actividad de un sembrador o de un agricultor es la actividad que usted y yo no podemos prescindir. Que el día que queremos prescindir de una actividad de un agricultor o de un sembrador, ese día usted y yo estamos condenados a morir. La actividad del sembrador es la primera y esencialmente actividad sobre la faz de la tierra. Usted podrá prescindir este día de algún eléctrico, quizá usted lo repare, de algún mecánico, de algún dentista, de algún doctor, y de muchas áreas usted podrá prescindir de esas actividades y decir para mañana, para el mes, lo arreglamos, lo tomamos, pero la de un agricultor no. Cada bocado que usted se lleva a su boca, cada líquido que usted lleva a su boca, que contenga alguna sustancia diferente a agua, usted ya llevando implícitamente la actividad de un agricultor. Es que yo estoy tomando café o no veo al agricultor aquí. Alguien se dispuso a sembrar ese café. Alguien se dispuso en los refrescos a sembrar caña de azúcar y todos los elementos que ahí se están usando. Alguien se dispuso a sembrar para cosechar cereales o alimentar a aquel ganado que ahora a usted le está disgustando la carne. Y todo proviene de una actividad esencial y primordial del sembrador. Es la actividad número uno. Aleluya, sobre la faz de la tierra. La Biblia nos dice, en el libro de Marcos, que está, si usted no ha cerrado su Biblia, en el capítulo 4:1, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto a camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Aleluya. Es la actividad. Y siempre el agricultor, cualquier persona que se dedique a la agricultura, siempre va a escoger la mejor semilla. Él no le va a ir a preguntar a la tierra, al vecino o a alguien más, ¿te gusta la semilla? Porque la quiero sembrar. Al primero que le tiene que agradar, al primero que le tiene que gustar a la vista y que tiene que pasar el perfil que él necesita, es el sembrador que tiene que tomar la semilla. Por eso dice la Escritura en el Salmo 126, irán dando y orando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus cabillas. Porque tenemos que escoger qué es lo mejor, no es un sembrador natural, estamos hablando de un sembrador espiritual. Todo el tiempo tiene que haber la palabra doc, la palabra exacta, para sembrarla. Y qué bueno que es la palabra de Dios, que es la semilla de Dios. Porque el agricultor no va a sembrar semilla mala. El sembrador no va a sembrar semilla mala. Cualquier agricultor que usted le dé semilla podrida, picada, y si aún se la regale por tonelada, le va a decir, no, yo esto no lo siembro en mis campos.
Gracias a Dios que Dios nos ha dejado semilla buena a través de su palabra. Y Dios hace muchas parábolas. Habla de la parábola que es que el sembrador sembró en su campo trigo. Aleluya. Pero que vino el malo, el enemigo, y sembró cizaña en aquel trigo. Pero el que había sembrado era, ¿no sembraste, Señor, buena semilla? Aleluya. Siempre la semilla del Señor está en nosotros, cómo la vemos, cómo la valoramos. Si decimos verdaderamente es una preciosa semilla. Le damos el valor, la esencial que Dios quiere ver que nosotros le damos a la semilla que vamos a sembrar dentro de nosotros. Porque al primero que le tiene que gustar es a usted, a mí, lo que voy a sembrar en mi corazón. Aleluya. Y sigue diciendo la escritura. Dice que parte cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó entre pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Para saliendo el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Salió a sembrar una buena semilla. Parte cayó junto al camino, otra entre pedregales, otras entre espinos, pero parte cayó en buena tierra. Aleluya. Una semilla, sea cual sea, sobre la faz de la tierra, tiene capacidad de producir lo que no está en nuestras posibilidades. Una semilla de maíz tiene la capacidad de producir cientos o miles de granos de maíz. Pero nosotros no tenemos la capacidad que tiene esa semilla de producir fruto de maíz. El Señor nos enseñó en su palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y casi todo el tiempo en ese versículo que es correcto analizarlo, lo analizamos por tamaños, dimensiones, características, colores, exteriores. Aleluya. Pero ese grano de mostaza, dice el Señor, tiene fe. Y la fe no está en sus características exteriores. La fe en el grano de semilla está dentro. Porque esa semilla, si nos predicara a cada uno de nosotros, nos diría muchas cosas, nos enseñaría muchas cosas que las podemos tomar por la sabiduría del Señor y podemos darnos cuenta que el grano de semilla tiene la capacidad de producir lo que yo no puedo producir, pero ese grano de semilla tiene fe. Porque ese grano de semilla, si nos predicara, nos dijera, yo tengo fe de que no soy solo semilla, yo soy un árbol y en mí está la capacidad, si tú lo crees, de poder dar un fruto para sostener tu vida. Tan solo tómame como sembrador, siémbrame, pero en buena tierra. Agua necesito. Entonces verás lo que soy capaz de producir para tu vida. Si lo llevamos a la atmósfera espiritual, la palabra de Dios, a veces podemos ser superflujos o podemos ser, no darle la importancia de vida. Pero una palabra tomada de parte de Dios, una semilla de parte de Dios plantada en nosotros, si cuidamos nuestra tierra, ella tiene la capacidad de producir lo que nosotros no podemos producir, pero se produce por la semilla que plantamos. ¡Aleluya! Pero vamos a ver en este pasaje que la semilla tiene fe y tiene capacidad y tiene potencial. Pero la semilla tiene que estar plantada en buena tierra. No está todo el potencial, toda la capacidad en ella. Ella la tiene. Pero ella necesita estar plantada en buena tierra. Aleluya. Quiere decir que el trabajo del sembrador es importante. Aleluya. Porque la semilla va a producir conforme a la calidad de la tierra en que fue plantada. Es verdad que no podemos modificarlo, si es maíz, si es sorgo, es trigo, no podemos modificar su conformación genética,
pero sí podemos modificar su productividad según la tierra en la que la plantemos. Por eso el Señor nos va a preguntar y nos va a confrontar, ¿cómo está tu tierra? Y ahorita los vamos a ver y vamos a desglosar y nos vamos a dar cuenta, porque en alguna de esas tierras nosotros nos vamos a acomodar. Y no podemos echarle la culpa a la semilla, no podemos echarle la culpa a la palabra, porque muchas veces la culpa la tengo yo porque he descuidado mi calidad de tierra. Porque esta tierra tiene que estar sana, tiene que estar cuidada. Porque el compromiso lo tengo yo, y si quiero dar un buen fruto, yo tengo un compromiso de mantener mi tierra buena. Aleluya. Pero Dios hace en su misericordia toda clase de tierras, para que sea testimonio que la calidad de la tierra se va a dar a conocer por su fruto. Aleluya. Según el fruto que se vea en cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta qué calidad de tierra somos por la calidad y la cantidad del fruto que vamos a dar. Y ese fruto que vamos a dar va a ser de bendición y garantía de sustento de vida para alguien más. Aleluya. Porque cuando comen del fruto no podrán dejar de comer juntamente con el fruto la semilla. Aleluya. Usted se pone a sacarle el plátano, las semillitas que tiene adentro, o se va con todo y semilla. Aleluya. La tierra debe ser sanada, y vamos a ver, una vez que nos confronte el Señor, nos vamos a dar cuenta que hay una manera de sanar nuestra tierra. Quizá hemos descuidado nuestra tierra. Quizá pensamos andar en el camino, pero no estamos en el camino, estamos junto al camino. Nuestra tierra no está en el camino, está junto al camino. Y nos va a confrontar el Señor más adelante a través de su palabra. Aleluya. Porque sigue diciendo en la parábola que estamos leyendo, en el versículo 10, el versículo 9. Y entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas. Porque viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se les conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? No entendían, hasta ahí estaban como cada uno de nosotros. Hemos leído el pasaje, vimos diferentes tierras junto al camino donde fue sembrada aquella semilla. Otra entre pedregales, otra entre espinos, pero hubo una porción de esa semilla que cayó en buena tierra. Quizá para nosotros todo quede muy ambiguo todo esto, y quizá tengamos en la misma condición que estuvieron los discípulos. Pero qué bueno que le preguntaron a Jesús, Señor, explícanos, ¿entiende? Porque oímos, pero no entendemos. Siempre es más importante entender lo que oímos. Siempre es más importante entender lo que profesamos, que pensamos, que creemos. Porque si no entendemos, haga de cuenta que no sabemos lo que estamos profesando, que estamos haciendo. Jesús les dice y les hace esa pregunta, ¿cómo pues entenderéis todo lo demás, todo lo que les quiero explicar, si no entiendes la parábola del sembrador? Si no entiendes que el sembrador salió a sembrar, sembró semilla, parte cayó en diferentes tipos de tierra, pero esa semilla en ciertos dio fruto. ¿Cómo podemos entender todas las demás parábolas si no entendemos esta parábola de la semilla y le damos el valor a la semilla y le damos cuenta que se nos va a sembrar, se nos va a implantar una semilla y que esa semilla va a ser fruto? La Biblia nos dice que nosotros somos árboles, seremos plantados junto a corrientes de agua y daremos su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hagamos prosperará. Claro, si dejamos ser plantados de parte del Señor. Aleluya. Y les empieza a explicar y les dice en el versículo 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida, fíjese bien, ¿qué dice su Biblia?
Porque a veces nos da miedo que nos mencione, pero Jesús también le habló ese nombre. Dice, viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Aleluya. Quizá el enemigo nos ha robado mucho y ya no podemos permitir que nos siga robando. Y quizás si nos quiere robar ciertas cosas, bueno, una cosa vamos a cuidar, que no nos robe la semilla que hemos tomado. Porque esta semilla trae vida y esta semilla, que es la palabra de Dios, trae una esperanza. Esta semilla te da identidad, te da ubicación y te garantiza un destino. Pero si te roba esa semilla Satanás, estás perdido. Ni identidad tenemos, ni seguridad de dónde estamos, mucho menos sabemos hacia dónde nos dirigimos. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el enemigo nos robe esa semilla. Si con algo tiene problema el enemigo, no es con los que ya tiene afuera. Si con algo tiene trabajo el enemigo, no es por los que andan fuera de la iglesia. Si algo tiene problema y alguien quiere robar, es el que sabe tomar semilla de parte de Dios. El que sabe escuchar la palabra de Dios. Es el que sabe y entiende la palabra de Dios. El que no deja que le robe el enemigo la semilla que le ha sido implantada de parte de Dios en su corazón. Aleluya. Ahí tiene trabajo el enemigo. Porque si algo te quiere robar el enemigo y si algo me quiere robar a mí, es la semilla que ha sido implantada en nosotros por la palabra de Dios. Aleluya. Dice, estos son los junto al camino, los que se siembra la palabra, pero después de la oyen. Aleluya. Enseguida viene Satanás. Aleluya. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. El descuido, la duda, la incertidumbre, la desconfianza, la incredulidad. Viene y te mete el enemigo pensamientos inicuos, hasta vas a creer que solamente, como dice el Señor, unjan los enfermos con la oración de aceite, no solamente sanará, salvará. Bueno, pues nosotros lo hacemos no porque sea algo mágico, sino lo hacemos en obediencia porque es una semilla que Dios nos ha dado y que nos ha implantado. Hasta vas a creer que en la lucha, en las pruebas, Dios está contigo, pues Dios está conmigo en la lucha, en la prueba. Y no necesito ver y sentirlo, porque no lo hago por lo que siento ni por lo que percibo, lo hago porque Él lo ha dicho, que Él está conmigo hasta el fin del mundo. Recuerde el pasaje de Jesús. Cuando Jesús se bautiza, viene una voz del cielo que le dice, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Una semilla preciosa. Le dio convicción, certidumbre, y que nos lo deja como ejemplo, testimonio. Porque tú eres el Hijo amado de Dios, en que Dios tiene complacencia. Y esa semilla, tú eres hijo de Dios, no porque alguien más te ponga ese título nobiliario. Tú eres hijo de Dios porque Dios lo dice, que eres mi Hijo amado. Si me has creído y me has recibido, te he dado potestad de ser llamado, hecho hijo mío. Aleluya. Y ese tesoro lo tienes que llevar en tu corazón. Porque dirá, ¿a una Jesús le quiso robar esa identidad? Pues déjeme decirle que una vez que fue al desierto, lo primero que le dijo al enemigo, si eres hijo de Dios. Veneno, duda. Y quizá Jesús no se puso a pensar como muchos de nosotros nos podemos, seré hijo de Dios. O eres hijo de Dios no por lo bueno o malo que eres hijo de Dios porque Dios lo ha dicho que eres hijo de Dios. Aleluya, dele la ofrenda de aplauso. Y le dice el enemigo, si eres hijo de Dios, le pone la duda, le siembra el veneno. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Aleluya. Dice Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Porque yo soy hijo de Dios, no porque te haga señales, milagros, prodigios. Yo soy hijo de Dios porque mi Dios me ha dicho, mi hijo eres tú y en ti tengo complacencia. Yo no necesito demostrar, hacer señales, hacer milagros. La semilla que me ha dado y me ha dicho que es mi hijo, yo no tengo que demostrársela al enemigo haciéndole señales, milagros, prodigios, porque yo no soy hijo de Dios por señales, milagros, prodigios que yo pueda hacer, por lo bien o mal que me vaya. Yo soy hijo de Dios porque Dios le ha dicho, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, pero cuando no tenemos cuidado, el enemigo en el primer resuplido que nos damos a correr y vamos a dejar nuestra vestidura de hijos. Aleluya.
¿O no le han venido a decir a usted, y eso que eres hijo de Dios y mira cómo te va? Pues me va como me vaya, pero yo no soy hijo de Dios por la garantía de que me fue bien, me fue mal. Yo soy hijo de Dios porque el que lo ha dicho que soy hijo de Él es Él. Aleluya. Pero una cosa sí voy a hacer. No voy a ser como los que están junto al camino, que voy a dejar que me roben esta semilla, tú, Satanás. ¿Lo tenemos que hacer? Lo debemos de hacer. Aleluya, porque ellos, si nuestra tierra está, que la palabra la recibimos, nos fuimos bien contentos, la recibimos, nos edificó, nos nutrió, pero allá afuera inmediatamente nos la roban. Aleluya. Viene el enemigo, nos pone una duda, nos pone esto, nos pone el otro, vamos a ver los otros conceptos para ver qué calidad de tierra estamos nosotros. O a veces nos vamos muy contentos, llegamos a casa y ya la palabra se fue, nos robó el enemigo de lo que se nos predicó. Aleluya. Y entonces Él ha ganado una victoria en tu vida. Entonces eso quiere decir que mi tierra está junto al camino. La recibo con gozo de momento, pero cuando viene el enemigo, en lo primero que hago, corro y le suelto la semilla que ha dado. Porque el enemigo sabe que mientras no te robe la semilla que tú has depositado y que tú has atesorado, el enemigo sabe que esa semilla en tu tiempo, en tu vida, va a haber el fruto. Y que de ese fruto se van a alimentar miles. Por eso el enemigo quiere matar desde el principio de raíz. Por eso es importante a través de este mensaje considerarnos y cada uno de nosotros autoanalizarnos. ¿Soy de los que estoy sentado junto al camino? Que recibo la palabra, pero ya cuando la tengo que poner por obra, ya me le robó el enemigo, ya no me acuerdo que Dios me ha dicho que Dios está conmigo como poderoso gigante hasta el fin del mundo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si en el primer resoplido del enemigo abortamos la semilla y nos ponemos a temblar, a llorar, a gemir. Aleluya. Se vamos identificando en qué condición estaba y no se preocupe, esta palabra también es para mí. Dios me va a presentar en qué estado está mi tierra, porque el tema, acuerde, cómo está su tierra. En el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Aleluya. Pero no tienen raíz en sí por la misma tierra, pura piedra, sino que son de corta duración. Aleluya. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego trompeza. Aleluya. Y usted lo va a escuchar mucho. No se va a pedir una botellita de agua, por favor, a mi esposa o a alguien. O a alguien, sí, ahí tenemos. Usted tiene, muchos va a escuchar esto. Es que empecé a caminar con el Señor. Empecé a creer que soy hijo de Dios y quiero irme formando como hijo de Dios. Gracias. Y se me volvió la tribulación, se me volvió la persecución. Parece que en lugar de ir bien, creo que voy en contra. En lugar de que parece que voy en la bonanza, en la buena corriente, parece que voy en contra. Se me viene la tribulación, la persecución, la lucha, la prueba, la crítica, la murmuración, el señalamiento y toda clase de pruebas que se le pueda venir. Aleluya. Y usted tiene que saber entendido que si está usted en esa tierra, una vez que le viene la lucha, la persecución y la tribulación, usted aborta la palabra, usted está en ese segmento de esa tierra. De momento la recibo con gozo, con alegría, me voy contento. Pero allá afuera viene la lucha, la prueba, la tribulación, la persecución. ¿Por qué causa, pastor? La misma, ponme nuevamente ese versículo, por favor. Usted tiene que saber por qué causa le están viniendo la persecución, la tribulación, la angustia. ¿Por qué causa? Dice ahí. ¿Por causa de qué? No le dé pena, no le dé pena. O no le alcanzan los lentes. Ayer hubo campaña oftalmológica, hubieran sido todos ahí. Quiero que lo lea. ¿Por qué causa? Y la palabra es la semilla del Señor. Dice, fue sembrada. La reciben con gozo, pero no tienen raíz por cómo estamos sembradas, por la calidad de la tierra, pura piedra, no tenemos raíz, no podemos enraizarnos.
Quizá esa sea la condición de cada uno de algunos de nosotros, que podemos estar en esa condición, que de momento recibimos la palabra, pero nuestra tierra está contaminada de piedras. Cuando viene la persecución y la tribulación por causa de la palabra, luego abortamos y renegamos y criticamos y murmuramos y nos vamos de la iglesia. Y no solamente de la iglesia, de la fe en Cristo Jesús. Porque Él quiere sembrar la buena palabra. Pero usted tiene que saber por qué causa le va a venir la lucha y la prueba. Y la Biblia es bien clara. Porque el enemigo tiene problema y persigue y atribula a aquel que lleva semilla. Y usted tiene que saber que es por causa de la semilla que usted tiene. Que le vengan tribulaciones y luchas y pruebas de persecución, gócese y dígale al enemigo: me quiere robar porque sé que has valorado y ahora tengo en mi corazón una semilla y tú no quieres ver el fruto de ella, pero tribulación no me apartará del amor de Dios, nada de lo creado por el ser humano me va a contaminar, nada, no me voy a claudicar, no voy a trompezar, no voy a fracasar, yo voy a seguirle creyendo a Dios porque sé que si me sostengo soy buena tierra y daré fruto para que muchos vean el fruto que Dios ha dado a través de mi vida. Aleluya. Oye, muchos empiezan muy bonito, pero ya para las semanas, ¿ves? Ya no los veo y les hablan. No, es que se me puso cosas y les tiene uno que decir: tienes que saber por qué causa te viene. El enemigo provoca todo eso. Persecuciones, luchas, tribulaciones, por causa de la semilla que ya se te ha dado. Él no tiene problema ya con los que ya tiene allá afuera, que no llevan semilla, que no conocen de la palabra de Dios, que se la sembramos y la desechan, ni junto al camino están porque ni la toman, ni la creen, ni la reciben. No sé en qué estrados de tierra estén ellos, pero aquí estamos hablando de un estrado de tierra que se le está permitiendo que se le siembre la palabra. Unos estaban junto al camino, pero estos estaban entre pedregales. Y va a venir la persecución, la tribulación. Quizá usted vino ese día, ya es el último vez que voy a venir a la iglesia, no aguanto lo duro sino lo tupido. Y voy a renegar, mejor me voy a poner a hacer donde estaba mejor allá que ahora que he tomado semilla de la palabra de Dios. Pues no importa que estemos, como a mí me agarrotearon mucho al principio, si yo le platicara sus historias y usted me quiere contar las suyas y yo le contestara las mías, usted dijera: ay, pastor, usted sí se las vio negras. Aleluya. Que no los quiero entristecer, quiero darles mejor las palabras. Pero una vez que hemos tomado la semilla y que creemos, si algo te quiere robar el enemigo, como lo vimos en el segmento de los que están junto al camino, ahora el enemigo te va a provocar tribulación, persecución. ¿Por qué causa? Por la palabra. Él quiere que tropieces. La decisión es tuya. Pero tú tienes que saber qué efectos, qué causas están provocando tu caída. Porque luego no podemos irle a decir al Señor: es que la lucha estaba a prueba. Pues sí, estaba lucha la prueba, pero no sabías lo que llevabas dentro de ti. Lo que llevabas dentro de ti como semilla valía millones de oro y alguien te la quería robar, porque alguien sabía que si te roba esa semilla, tú vienes a hacer nada y vienes a tropezar, vienes a fracasar. Cuando somos de ese segmento, bueno, cuidado. Pero viene otro más fuerte. En el versículo 18, estos fueron los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero fíjese bien, los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza, el desenfoque y las codicias de otras cosas entran y ¿qué hacen? ¿Y se hace qué? Dice que los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y el codiciar tener y ser y poder y que nos halaguen, es algo lo que busca mucho en la actualidad el ser humano: ser halagado, ser reconocidos, ser aprobados en las redes sociales y por todas las áreas. Bueno, podemos estar en este segmento porque oímos la palabra, pero los afanes de este siglo, y estos afanes de este siglo son mucho más pesados de los afanes de hace siglos pasados. Hace 100, 200 años el afán pues no era quizá como lo tenemos ahora. La gente no dependía de la industria alimenticia, no dependía de una industria farmacéutica para garantizar la supervivencia del ser humano. La gente de hace 100, 200 años dependían de la lluvia y de Dios que les proveía en el campo todos los alimentos necesarios. No había pan Bimbo, no había Sabritas. La realidad es que en la actualidad nos han domesticado y ahora tenemos que trabajar para que nos alimente una industria alimenticia.
Ahora tenemos que trabajar para comprar medicamentos y una industria farmacéutica nos cure, mas no nos sane totalmente. Porque a esta industria farmacéutica le conviene que usted siga enfermo, porque mientras usted siga enfermo, usted está haciendo economía para ellos. Los afanes de este siglo son muy agresivos y tenemos que tener cuidado. El engaño de la riqueza, dice la Biblia, que el problema no es la riqueza. Usted puede ser el hombre más rico del mundo. Y no es problema para Dios bendecirlo. El problema del ser humano es el amor hacia la riqueza. A veces amamos más otras cosas que el amor a Dios. A veces Dios nos quita esas áreas para que podamos conocer que de la mano de Él dependen todas las cosas que nosotros podemos adquirir. Que lo importante es no lo que tengamos, lo que poseamos, sino lo importante es tenerlo a Él. Porque cuando no tenemos lo que poseemos, lo que codiciamos, lo que anhelamos, vamos a ser los hombres más miserables del mundo. Porque mi valor como ser humano no está en Dios, mi valor ser humano está en lo que me provee, en lo que me da la satisfacción de las riquezas. Usted ha visto personas que compran su carro y lo primero que hacen se cogen un tanque de gasolina y sobre todo el carro es de lujo y andan con los vidrios abiertos, quieren que todos los vean y los halaguen. Literalmente estamos diciendo, si eso hacemos o si eso hago, no lo quiero ser ofensivo, quiero aplicármelo en primera persona, pero quiero que visualice esto. Cuando eso hago, le estoy dando a entender a todos los demás que yo soy una basura, que no valgo, que ahora valgo por el carro que traigo. Y ahora quiero que me vean, no la persona, ahora quiero que vean mi carro y que me admiren por el carro que ahora traigo, porque yo soy una basura. Ese es el engaño de las riquezas. Cuando ponemos nuestra mirada en las riquezas, podemos estar engañados y podemos ser el segmento. Porque dice que ese afán y ese engaño de la riqueza, ¿usted sabe que la palabra es poderosa? ¿Usted la palabra da vida? Pero aún siendo la palabra viva y poderosa, el afán y el engaño de las riquezas en el ser humano en condición de tierra tiene la capacidad de ahogarla y sea infructuoso. ¿Lo ha visualizado? Si estamos en este segmento de esa tierra, de esos que fuimos sembrados entre espinos y nuestra tierra está en espinos y queremos el afán, el engaño y la riqueza, las codicias necias, deseamos y no logramos y nos enojamos y pataleamos y gritamos porque nos interesa más tener esto, tener casas, tener esto, tener lo otro, que no es malo, pero todo con plan y todo que provenga de la mano de Dios. Y con el día que Dios se la provea, usted siga haciendo su corazón más sencillo y más noble que cuando no tenía nada. Porque en realidad no tenemos nada. Dice que todas las cosas son de Él, por Él y para Él, y de nosotros no es nada. Y no podemos andar presumiendo, apantallando con sombrero ajeno, porque todo es de Él, por Él y para Él. Nada es de nosotros. Si se lo da, dele la gracia a Dios, porque Dios se lo está proveyendo. Y Dios, pero no que el engaño de los afanes. Aleluya, pero usted no se afane, no codicie, no tenga avaricia para lograr todo aquello. Porque entonces podemos estar dentro del segmento de esa calidad de tierra, que aquella semilla que se nos sembró tenga yo la capacidad de ahogarla y matarla y sea infructuosa, que no dé fruto. Aleluya. Vea hasta dónde Dios es tan bueno y Dios nos da la capacidad, el potencial. A cada uno de nosotros con nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro comportamiento en contra de Dios y en contra de su palabra, nos da ese si no poder, esa capacidad para ahogar su palabra que es poderosa. Aleluya. Y no que seamos más poderosos que su palabra. No es que seamos más poderosos que Dios, sino que Dios nos da la oportunidad de que por tu decisión o por mi decisión lo hagamos y Dios nos respeta. Si es tu decisión y quieres estar en ese segmento de tierra, afánate. El engaño y las riquezas permite que te siga engañando, pero no semilla que yo te planté. Lo que yo te digo, si yo estoy contigo. Hay un versículo que a mí me gusta mucho. Seas son costumbres sin avaricia, porque nunca te dejaré, ni nunca te desampararé.
Avaricia es el deseo de amasar y tener todo lo que yo quiera tener y yo puedo poseer, pero si la posibilidad de ayudar a alguien más. Eso es avaricia. Por eso dice el Señor, sean sus costumbres sin avaricia. Lo importante es que yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Aleluya. Dele la ofrenda de aplauso al Señor. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, pero los afanes de este siglo y el engaño y la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, ahogan la semilla y se hace infructuosa. Pero el versículo 20 es un versículo muy bonito. Y aquí nos lleva a la calidad de tierra. Y estos fueron los que fueron sembrados ¿en qué? En buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. La oímos, la recibimos y la atesoramos. Y valoramos que no estamos en la condición de los otros, si nosotros estamos en una condición de buena tierra. Aleluya. La reciben y dan fruto como. Fíjese, 30, 60. No me gusta como, bueno, quizá fue una sabiduría del Señor. No me gusta como en esta parábola en el libro de Mateo refiere, cuando usted la lee, le puede escudriñar en casita. En Mateo 13 está esta misma parábola del sembrador. Y no me gusta en Mateo, porque en Mateo dice, aquellos que dan fruto cuando cierra la enseñanza, uno de una perspectiva de los escritores, tomaron esto. Y él dice en Mateo, da 100, a 60 y a 30. Si empezó en 100, mañana está en 60 y 30, ¿dónde podemos llegar a estar el día de mañana? Yo creo con toda sabiduría lo dejó el Señor. Me gusta más como dice Lucas también, cuando cierra la parábola del sembrador y que dice, estos son los que son sembrados en buena tierra, que dan su fruto con perseverancia, con constancia, que están todo el tiempo alimentándose y dando fruto. No somos de los que empezamos arriba y caemos, ni tampoco los que empezamos abajo y subimos. Somos los que debemos de estar dando fruto con perseverancia constante, todo el tiempo creyendo, si Dios lo dijo, yo lo creo, si Dios me dijo que vendría conmigo, yo lo creo. No soy de los que me dicen y que me alegro y me gozo. ¿A poco crees de los que te vas a ir con el Dios? Yo no soy de los que creo que me van a ir con Dios. Yo creo que aún en ese detalle Dios tiene especial cuidado conmigo, porque Dios me dijo que yo no me puedo ir con Él, pero Él va a venir por mí. Yo soy de los que creo que Él un día va a venir por mí y no me voy a ir al cielo por las obras que yo hago. Aleluya, me voy al cielo por las obras que ya hizo Cristo Jesús para mi vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ese es el buen fruto que tenemos que estar dando. Aleluya. Pero pastor, ya nos exhibió el Señor. Yo estoy en esta tierra. ¿Qué hago? Bueno, déjeme lo llevo para a través del mensaje usted y sepamos cómo sanar esta tierra. Y vamos a tocar un versículo que encontramos, Segunda de Crónicas 7:14, que muchos de nosotros, quizá muchos de ustedes se lo saben de memoria. 7:14, Segunda de Crónicas 7:14. Y vamos a tocar, y me gusta siempre que toco versículos del Antiguo Testamento, decir la referencia que encontramos en el libro Romanos, capítulo 15, donde se nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Aquí, a fin de que por la consolación de la Escritura tengamos paciencia y obtengamos una esperanza. Entiendo que fue el Antiguo Testamento, entiendo que fue bajo la ley, pero el corazón de Dios se ve en ese versículo. El mismo ejemplo que les enseñanza que se le da a Dios es la misma enseñanza que yo puedo hacer para que Dios sane mi tierra. Dice, si mi pueblo, que dice, se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Cada uno de nosotros, ahí Dios nos está confrontando. Cada uno de nosotros sabemos en qué segmento y cómo estamos. Dice, porque si hacemos eso, nos humillamos, oramos, buscamos su rostro y nos convirtimos de los malos caminos que a veces tomamos por decisión propia. Dice, si hacemos aquello,
Siempre en la Biblia usted va a encontrar que Dios nos va a demandar y nos va a exigir algo que hagamos. Si yo hago esto, yo espero que Dios haga lo que Él dice, pero yo tengo que hacer lo que Dios me dice. El problema del ser humano es que queremos que Dios haga lo que yo quiero, pero yo no quiero hacer lo que Dios me dice. Aleluya. Y ese es un problema muy común que he hallado. El ser humano quiere que le arregle Dios todas las situaciones exteriores, que arreglen todas las áreas de mi vida, mi familia, mis hijos, mi empresa, mi trabajo, todas mis quiero que lo arreglen. Pero falta un detalle. Pero yo no me quiero arreglar delante de Dios. Pero sí quiero que Dios arregle todo. Pero yo no quiero arreglarme delante de Dios. Y en este versículo nos demanda entrega, ubicación. Porque si hacemos lo que Dios dice, Dios va a hacer lo que dice después de aquel medio versículo. Porque dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Usted invoca el nombre de Jehová? Bueno, dice que sí, nos tenemos que humillar delante de Él. No delante de los hombres, delante del Señor. Y orar. Y buscar su rostro. Pero hay algo muy fuerte para cada uno de nosotros. Y porque nosotros nos conocemos y sabemos en qué caminos andamos. Porque no todos los caminos que podamos andar pensamos que nos conducen a la salvación y la vida eterna. Ya predicó una vez el hermano Onésimo en días pasados. El camino ancho que lleva a la perdición, pero el camino angosto que muy pocos quieren o queremos andar. Aplique esa palabra. Usted sabe en qué camino anda, porque el Señor dice, conviértete de sus malos caminos. Entonces, fíjese bien, nosotros hacemos eso, entonces Dios va a hacer otro. ¿Qué va a hacer? Los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice? Y sanaré su tierra. Ahí está el secreto. ¿En qué condición estoy de tierra? Quizá no quiero darle la gloria a Dios. Quizá me da pena humillarme delante de Dios como me pasaba a mí con mis hijos cuando yo empecé a ir a la iglesia. Yo me encerraba en una habitación, no quería y me daba pena humillarme delante de Dios y que me viera alguien más. Pero ahora ya no me da pena, donde tengo oportunidad y puedo por la edad y el peso. Pues lo hago ahí, pero yo me hinco y me humillo delante de Dios. Delante de ti estoy, Señor. Oh, hombre, Dios sabe lo que ha demandado de ti. Humillar, hacer justicia, amar misericordia, pero saberte humillar delante de la presencia de Dios. Porque cuando eso hagamos y buscamos y oramos su presencia, su rostro, y nos convirtemos de sus malos caminos, hay algo bien bonito que Dios va a hacer. Nos va a oír desde los cielos. ¿Quiere decir que si no hacemos lo primero, no nos oye de los cielos? ¿Quiere decir que si no hago yo la primera etapa, yo sigo sin que Él me perdone mis pecados? ¿Quiere decir que si yo no hago lo primero que me demanda Dios, no va a sanar mi tierra? El versículo es claro. Tenemos que encuadrar en lo primero para que entonces Él haga lo que Él dice que va a hacer, porque no quiero que Dios haga lo que dice de la mitad para abajo que haga, si yo no quiero hacer lo otro, porque entonces Él va a decir, tu soberbia, tu arrogancia, tus malos caminos, ni oras ni me buscas, mi oído está cerrado. No te puedo perdonar los pecados, porque mira, ¿de qué te sirve que te perdones si andas más perdido y más chueco que los chetos que venden ahí en las bolsas de Sabritas? Aleluya. Y quieres que te hagas esponjadito así como el cheto americano, pero no quieres hacer lo tuyo. Haz lo tuyo, lo que te corresponde. Entonces yo haré lo otro. Dele la ofrenda de aplauso al Señor. ¿Cómo está su tierra? No me diga. Yo sé que ya después de este mensaje usted tiene que estar ubicado en qué clase de tierra está. Junto al camino. Viene el enemigo y le roba. Todo eso lo hace el enemigo. Si algo quiere robar el enemigo es la semilla. Porque sabe que si tú llevas semilla de parte de Dios, un día vas a dar fruto. Y a Él no le conviene que tú por la palabra de Dios des fruto y que seas de bendición a cientos y a miles. El enemigo, el trabajo de él es robarte la semilla. Pero el trabajo de nosotros es ser buena tierra.
cuidar esta tierra, sabernos humillar delante de Dios, saber orar y dar espacio y dar tiempo para orar, estar en comunión con Él. Pero sobre todas las cosas también apartarnos de los malos caminos. Sabemos los caminos que debemos de andar, sabemos que Cristo Jesús es el camino, y es la verdad y es la vida. Pero no podemos pensar que andamos en un camino diciendo que voy a Monterrey, pero agarro el camino rumbo a Río Bravo, porque entonces ese camino nunca me va a llevar a Monterrey. Si lo aplicamos en lo espiritual, yo digo que voy al reino de los cielos, pero en el camino que ando es como si fuera a un camino contrario de lo que me lleva al reino de los cielos. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué camino estamos llevando delante de Dios, porque no podemos pensar que vamos a llegar a la meta, a Monterrey, si mis caminos se están dirigiendo hacia San Fernando o hacia Río Bravo, y nunca lograré llegar al camino que me he proyectado. ¿Qué dice el pastor? ¿Entendimos o 3 días de ayuno? Yo creo que fue claro. Le voy a pedir que se ponga sobre, dele la ofrenda de aplauso al Señor. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Y vamos a orar por esta palabra. Y siempre me gusta hacer una oración, usted sabe. Pero quiero que este momento, antes de orar por esta palabra, usted ainda está, cierre sus ojos, incline su rostro y medite en esta palabra que ha escuchado. Sea lo más sincero con usted y lo más sincero para con Dios. Usted sabe cómo está su condición, si el engaño, la riqueza, los afanes. Si usted está sembrado junto al camino, quiero que me le suban ahí al tantito, por favor, al instrumental, por favor. Quiero que usted se penetre en esa convicción, en ese autoanálisis, en qué condición estoy. Porque cada uno de nosotros sabemos cómo es la tierra de cada uno de nosotros. Pero no importa en qué segmento de la tierra nos podemos estar encontrando, lo importante es que hay una oportunidad de parte de Dios. ¿Qué tierra soy? ¿Estoy junto al camino y pensando que estoy y que debo estar en una buena tierra? ¿Estoy junto al camino donde está compactado todo, donde hay muy fácilmente las aves del cielo vienen y se comen aquella semilla? ¿O soy de los que estoy entre los pedregales? No hay tierra para que se cimente aquella, son puras piedras. La persecución, la lucha, la tribulación me aflige tanto que descuido y soy de ese segmento de esa tierra. O soy del segmento de los que están entre espinos, los afanes, los engaños de la riqueza y las codicias de mi corazón. Está todo lo que da. Y ahogo la semilla, la palabra de Dios, que es la que me dice, amado mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, pero esa semilla no la dejamos que Dios la dé prosperidad a nuestro corazón, porque nos abocamos a afanarnos, a codiciar, a desear, a anhelar, a afanarnos sobre codicias que son dañinas, que ahogan y hacen infructuosa la palabra. ¿O somos buena tierra? Si somos buena tierra, todo lo que hagamos debe de prosperar. Seremos plantados como junto a corrientes de agua, que da su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cada uno de nosotros a través de este mensaje, por eso yo le decía que Dios nos iba a exhibir. Pero no es tanto para recalcarnos en qué tierra estamos o qué deficiencias tenemos, sino para que Dios quiere, a través de la enseñanza, nos redarguye y nos corrige. Que usted y yo corrijamos la calidad de la tierra. La tierra nuestra se puede perfeccionar, claro, si hacemos lo que Dios nos demanda. Analícese. Analícese y usted sabe cuál es la condición y en qué condición está su tierra. Aleluya. Porque una vez que se autoanalizó, queremos decir y esta oración, y quiero que si usted siente repetirla conmigo y le diga, Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que de ti depende todas las cosas y mi vida. Este día he escuchado tu palabra. Me has confrontado y he entendido que no he visto el fruto de tu palabra, que el problema no es tu palabra, el problema es la tierra que soy, porque no veo el fruto
de esa palabra. Te pido perdón. Pero este día, enséñame, Señor, a de hoy en adelante, humillarme, orar, buscar tu rostro y desechar los malos caminos, porque sé que oirás mi oración y perdonarás mis pecados. Y lo más importante, sanarás mi tierra. Y ahora, Señor, en esa sanidad daré fruto con perseverancia. En el nombre de Jesús. Gracias por ser tan bueno. Amén. 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 Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Le voy a pedir al grupo de alabanza que se instale. Vamos a entonar unas alabanzas. Va a haber un espacio. Un espacio en el altar. A veces decimos el altar está abierto. No, la realidad es que este altar nunca ha sido cerrado. Está a su disposición. Si usted siente pasar a orar. Quizá usted tiene algo que hablar con el Señor. Si usted de lo que este día vino con necesidad, con una expectativa, a recibir algo de parte de Dios, permítanos orar por usted.